Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una nueva actividad. Recordemos que ya estamos en la semana número 20 y la actividad del día de hoy es leemos textos narrativos y lo vamos a desarrollar en el área de comunicación. Muy bien chicos, aquí nuevamente está el título de la actividad del día de hoy. Pero antes recordemos lo que ustedes han hecho el día de ayer. Ustedes ayer han reflexionado sobre un recuerdo familiar, ¿cierto? Y este recuerdo familiar forma parte importante de su vida de ustedes, de sus tradiciones y costumbres. Y también te servirá para que aprendas lecciones. Ese recuerdo te ayudará a aprender alguna lección. Por otro lado, también al momento de recordar, has experimentado diversas emociones y una de ellas es la alegría, y las cuales se fijan mejor los recuerdos en nuestra memoria. Es decir, cuando ese recuerdo te ha causado felicidad, alegría, se fija mucho más en la memoria y se te hace más fácil recordarlo. Pero sobre todo, pudiste reflexionar sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para ustedes forman parte de tu identidad. El día de hoy vas a leer, porque dice leemos textos narrativos, vas a leer un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega. Es escrito por él, ¿no? Donde el narrador va a recordar, mira, él va a tener un recuerdo. Ese recuerdo que dice, ¿sobre qué será? Dice, ¿en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas? Mire, entonces él va a tener un recuerdo, ¿qué? Un recuerdo familiar. Entonces, vamos a comenzar. Por ello, chicos, la meta del día de hoy, lo que tienes que lograr es el siguiente. Identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Como el día de hoy vamos a leer un texto narrativo, tenemos que saber entonces qué es un texto narrativo. ¿Qué nos dice? A ver, es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral, es decir, hablada o escrita, lo que ocurre a uno o varios personajes. Estos personajes pueden ser reales o ficticios. En un lugar, lo que ocurre a un personaje en un lugar y tiempo determinado según una secuencia de hechos. ¿Y cómo pueden ser esos textos narrativos? Los textos narrativos pueden ser de ficción, como los cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros. O también puede ser real, mira, puede ser ficción o real. En real, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidas en una reunión, noticias, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre. Los textos narrativos también tienen características, y una de ellas es que tiene personajes principales y secundarios. Posee tres partes, inicio, nudo y desenlace, aunque al momento de narrar, estas se pueden alterar, no pueden seguir ese orden, pero cuando se respete el orden se le llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercero, es decir, te va a empezar a contar una historia que es de otra persona, ¿no? O también puede ser en primera persona, es decir, algo que él mismo algo de él está contando. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo recuerdo que aquel día, entonces está contando algo sobre él. Y si es una historia que se construye en tiempo, también puede ser, esta historia se puede construir en tiempo presente o que pertenece al pasado del narrador. La historia se va a construir en eso, algo que le ha pasado en el instante presente o está contando algo que le ha pasado, ¿cierto? Emplea conectores de secuencia, por ejemplo, antes, después, con posterioridad, luego, más temprano, más tarde. Entonces, esas palabras se empiezan a mencionar durante la historia. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Muy bien, chicos, entonces han identificado las características del texto narrativo. Muy bien, como ya sabemos acerca del texto narrativo, vamos a leer el siguiente texto. ¿Qué es un texto narrativo? El título es Comentarios reales de los incas, Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, chicos, aquí vamos a leer una parte del texto. Recuerda que tú vas a hacer la lectura de las 3 hojas. Son 3 hojas que forman parte de la lectura del día de hoy. Tú vas a hacer la lectura completa. Pero antes, veamos esta parte de acá. Leamos el título, Comentarios reales de los incas, Inca Garcilaso de la Vega.
¿Quién crees que es él? A ver, ¿quién crees que habrá sido? Luego del título vas a encontrar estos 3 recuadros junto a esta imagen que puedes observar aquí. Estos recuadros que están al inicio, antes que hagas ya la lectura del texto para saber de qué trata, tiene datos referenciales de la obra, es decir, cuándo fue publicada, de qué trata esta obra, y también vas a encontrar datos sobre quién, sobre el autor. Entonces, en estos datos sobre el autor, vas a poder contestar esta pregunta de quién crees que es él, porque en los datos que dice sobre el autor te va a dar respuesta a esa pregunta, que ¿quién será el Inca Garcilaso de la Vega? Ahora vamos a empezar ya con la lectura del texto. Esta parte del texto viene después de los recuadros donde te daban datos acerca del autor y de la obra. Entonces aquí ya empieza la lectura, ¿cierto? Entonces yo les dije que vamos a leer solamente algunas partes, porque tú vas a hacer la lectura de todo el texto. A ver, vamos a empezar. ¿Qué dice? Comentarios reales de los incas, capítulo 15. El origen de los incas, reyes del Perú, fragmento. Te dice acá, ¿quién narra los hechos? A ver, vamos a leer para saber quién los narra. Después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché en mi niñez a mi madre, a sus hermanos, tíos y a otros acerca de este origen y principio. Es así que cuando vivía mi madre en su patria, el Cusco, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes que escaparon de las crueldades y tiranías de Atahualpa. En su plática más ordinaria trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas, hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenía. Muy bien, entonces esa es una pequeña parte, ¿no? Te dice, ¿quién narra los hechos? Mira, él dice, me pareció. Ah, mira, él mismo parece que está contando, ¿no? ¿Y quién será? El Inca Garcilaso de la Vega. Ah, él mismo está narrando algo que ha pasado, ¿no? ¿Y en qué tiempo? Él narra en presente, pasado o futuro. ¿Qué estará contando? Algo que ha pasado, porque dice, cuando vivía mi madre en su patria. Ah, mire, entonces algo que está pasando ahora o pasado. Miren, entonces estaba narrando en tiempo pasado, algo que ha pasado hace tiempo, ¿no? Aquí mostramos otra parte del texto. A ver qué dice. De las grandezas y prosperidades pasadas venían las cosas presentes. Lloraban a sus reyes muertos, sometido su imperio y acabada su república, etc. Estas y otras pláticas semejantes tenían, mira, entonces sí, hablando en pasado, ¿no? Tenían en sus visitas los incas y payas, y con la memoria del bien perdido y como servidumbre, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo, nos tocó el reinar en vasallaje. Ah, mira, eso decían. Durante estas pláticas yo escuchaba todo, porque entraba y salía muchas veces donde estaban ellos. Ah, miren, entonces él sigue contando, ¿no? Lo que él pasó en el pasado. ¿Quién dice esto? Miren, nos tocó el reinar en vasallaje. Él recuerda lo que estaban hablando. ¿Y qué significará esto? Que ellos eran reyes, les tocaba gobernar cuando ya estaban perdidos, cuando ya estaban siendo conquistados, ¿no? Estaban siendo conquistados por otras personas en esa población y no podían hacer nada por su población para ayudarlos. Ahora, ¿quién o quiénes son los personajes? ¿Quién habla en todo momento? ¿Quién es el que narra? Ah, mire, el personaje principal era el Inca Garcilaso de la Vega, porque él es el que está narrando esta historia. Entonces, y lo narra en tiempo pasado porque es algo que le pasó a él cuando era niño y todo lo que escuchaba. Muy bien, entonces hemos leído unas partes del texto, pero recuerda que tú tienes que hacer toda la lectura. Muy bien, recuerda que yo he estado leyendo partes del texto. Entonces tú vas a tener que hacer toda la lectura y para ello vas a tener en cuenta lo siguiente. Vas a volver a leer todo el texto con calma, despacio, ¿de acuerdo? Luego relee, o sea, vas a volver a leer aquellos párrafos que sientes que no comprendiste del todo. Entonces, si de repente no has entendido algo, vas a volver a leerlo. Subraya aquello que te pareció interesante o pasa con tu dedito en el celular qué es lo que te pareció más interesante.
No te olvides de la voz que narra mientras lees. Pregúntate también por ratos quién dice esto, quién o quiénes son los personajes, en qué lugar y época se dan los hechos, qué es lo que ocurre en la narración. Entonces te vas a ir preguntando vas a hacerte esas preguntas mientras vas leyendo. Al terminar de leer el texto, vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. ¿Quién narra la historia? Creo que ya lo mencionamos, ¿no? Lo narra el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quiénes son los personajes? Hemos mencionado que el personaje principal, ¿quién era? El Inca Garcilaso de la Vega, porque él mismo está narrando, ¿cierto? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo ocurrió? Vas a tener que identificarlo. ¿Dónde? Dice que en el Cusco, ¿no? Entonces vas a escribir, pero te falta identificar y tú lo vas a identificar cuando lo hayas leído. ¿Cuándo ocurren los hechos? En el texto, ¿cuál es la situación anecdótica o el hecho anecdótico que ocurre en la familia? ¿Cuál es esa situación que ocurre que mencionan ahí? Entonces vas a tener que escribir. Tú lo has tenido que identificar durante la lectura. ¿A qué se refiere la expresión nos tocó reinar en vasallaje? ¿Lo recuerdas? Que ellos reinaban, pero cuando ya habían sido derrotados, cuando ya estaban perdidos y ya no podían hacer nada por su pueblo. Entonces, eso quería decir, ¿no? ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? Mira, entonces él tuvo una conversación, ¿no? Él recuerda eso, el Inca Garcilaso de la Vega, y te dice, ¿crees que ese recuerdo lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? Vas a contestar entonces también esa pregunta. ¿A quiénes envía el Padre Sol y para qué los envió? En una parte del texto te va a decir, ¿no? ¿Envió a quién? Envía a la tierra un hijo y una hija de los suyos. ¿Para qué? Para que lo educaran a todos en el conocimiento del Padre, de nuestro Padre el Sol. Así dice él, ¿no? Para que lo adoren y tengan por su Dios y para que le dieran leyes para que vivan como hombres en razón y urbanidad. Eso es lo que se menciona en el texto, pero tú lo vas a también tener que identificar, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué opina de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas y por qué? Muy bien, entonces tú vas a contestar cada una de estas preguntas en tu cuaderno. Después de haber contestado todas las preguntas anteriores, no olvides tener presente lo siguiente. A ver, ¿qué dice? El Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos. Por ejemplo, el origen de los incas. Es decir, emplea a contar anécdotas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal. Mira, te está ayudando con una pregunta anterior. Y es quien narra la historia de manera autobiográfica. ¿Qué quiere decir autobiográfica? Que él mismo está contando partes de su vida. Es notorio esto porque escribe en primera persona. Recuerdan que decía, mencionaban, decían, él está contando todo lo que él vivió. Y cuenta los hechos como acciones pasadas, es decir, que ocurrió cuando él era pequeño y lo que escuchaba, ¿cierto? También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar, que era Cusco o Cusco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propia de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y las creencias del Padre Sol. Muy bien, entonces chicos, tener presente ello. Muy bien, ahora se van a reunir en familia. Cuando estén reunidos en familia, relata a tus familiares el fragmento del texto que leíste y pregúntales qué recuerdos significativos le vienen a la mente a partir del texto. Recuerda que en la lectura es un recuerdo significativo que tiene el Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Entonces, tú vas a también preguntarles a tu familia qué recuerdos significativos, es decir, un recuerdo importante que se le viene a la mente. Anota en las hojas que tengas aquello que te llame más la atención, ese recuerdo significativo que más te llame la atención. Luego les vas a comentar que en una siguiente actividad, o sea, más adelante, vas a conversar sobre este tema, sobre algún recuerdo importante a partir de una entrevista. Entonces vas a preguntarles en una entrevista, pero eso será más adelante. Muy bien, entonces hemos terminado con todo lo correspondiente al día de hoy.